Bueno, Fernando, la primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo reaccionaste al resultado de las PASO? Que fue un cachetazo para todos, un personaje tanto particular, digamos, ganó las elecciones. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino de estas pasos pasadas? Y yo no esperaba, no esperaba que Milei eh, pudiera sacar los votos que sacó. Sí, sí suponía que Patricia Bullrich, porque tiene una historia dentro de la política argentina, sacará los votos que sacó, un poco más o un poco menos. No lo de Milei, que para mí era no sé, un personaje novedoso, nuevo, y pensé que Sergio iba a sacar, ¿qué te diría? Un poco más que todos. Eh, pero eso fue lo que nos hizo, eso fue lo que me hizo y nos hizo repensar en qué momento de la historia estaba la Argentina hoy. ¿A qué te referís? Y que el peronismo tenía que poner barbas en el remojo, que teníamos que repensar nuestra historia, que contar nuestra historia y que ponernos al día en un mundo nuevo que es el mundo de hoy. Eh, me asombraba, me asombra todavía hablar con amigos, compañeros, madres, compañeras, que me dicen mi hijo tiene 18 años, 17 años, en fin, son pibes jóvenes que han vivido en casas peronistas y que lo han votado a mi ley. Le digo, ¿y cómo te pasó eso? No lo sé, Pato, no lo sé, pero me pasó. Y en verdad, yo lo que digo es, lo que les digo a ellos y lo que me digo es, algo, en algo hemos fallado, aunque en pocas cosas falló el peronismo, pero en esto ha fallado. Nos hemos olvidado de contarle a nuestros hijos, no creo que sea el caso mío, pero sí de muchísimos amigos y compañeros que han dejado pasar su vida, que seguramente ha sido una vida difícil, con inconvenientes, con falta de morfi, con falta de guita para ir alguna vez a la cancha de con su hijo, este, de no contar, de no contarle lo que le pasaba, de no contar lo que había sucedido en la época en que la patria era justa, con todos, y esto yo creo que ha sido el resultado. Más también la tecnología, que para nosotros es una cosa más y hoy es un tema, yo te diría que no sé si central, pero de muchísima importancia, donde los pibes están todo el día con el teléfono en la mano y nosotros seguimos a veces escuchando radio y televisión. Y esto también yo creo que tiene una influencia brutal. Además de quienes manejan los medios, que también han tenido y hoy son actores centrales de la contra del peronismo, así como fueron los golpes militares hace ya unos años. Sí, se puede decir que, digamos, el vínculo que tiene el peronismo con los jóvenes no está muy bien, digamos, por la falta de vinculación por redes sociales, digamos, que el peronismo enamora poco a los jóvenes, podemos decir eso, ¿no? Hemos dejado, sí, mira, y no es la primera vez que hemos dejado de enamorar. En algún tiempo yo recuerdo que había afiches por la calle o escuchábamos que el peronismo tiene que volver a enamorar. Ahora, el peronismo no ha dejado de enamorar, a mí no me ha dejado de enamorar, yo soy un enamorado del peronismo, mis hijos son enamorados del peronismo, amigos de ellos y amigos míos siguen enamorados. Hemos dejado de contar la historia de nuestro peronismo, que es la que te enamora, porque nosotros no somos un partido político más
no nacimos hace 10 años, ni 15 ni 20, hace 80 o casi 80, y en estos 80 años nos ha pasado de todo. Hemos ganado elecciones y hemos perdido elecciones. Hemos estado en Cana y no la hemos pasado bien. Hay compañeros y compañeras que hoy no están, y no porque murieron en una cama enferma, sino porque han sido fusilados, otros han sido tirados de los aviones, otros la han pasado en Cana, torturados, otros se han tenido que ir del país. Hemos estado sin poder votar a Juan Perón o a quien quisiéramos porque no nos los permitían. Al peronismo le ha pasado de todo y y de todo ha resucitado. Y querés que te diga, antes de que me lo preguntes, nos va a ir bien en estas próximas elecciones. Le vamos a ganar a Milei y le vamos a ganar a Patricia. Y esto es el peronismo. A veces apoyamos por demás la siesta, nos quedamos dormidos, no nos despertamos a tiempo, no nos juntamos todo lo que nos tenemos que juntar, esto hasta que vemos cercana la posibilidad de una derrota. Hoy todo esto ya está siendo otra cosa. Hoy nos juntamos, hay reuniones por todos lados, está Sergio Massa, que para mí es el mejor dirigente que hoy muestra el peronismo y tal vez el mejor dirigente nacional, que también está llamando a este despertar de un movimiento que tiene muchos años, muchas guerras encima, muchas luchas, muchos triunfos electorales y también, como te dije, algunas derrotas también en las urnas. Se puede decir que, digamos, para hacer que a este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, le faltó poesía, le faltó más garra, más pasión, ¿o no? Sí, tal vez que sí, pero esto no es solamente un problema de Alberto, a quien le tocó gobernar yo te diría, en uno de los momentos difíciles de nuestra historia, por todo lo que seguramente ya te han contado y que la gente sabe y que no toma conciencia de lo que nos pasó. Eh, a Macri le regalaron, le dieron para poder ganar, le dio su amigo ex presidente de Estados Unidos, Trump, le exigió al fondo, o le dijo al fondo, a Macri hay que darle 54.000 millones de dólares. Estos, no sé si creo que vinieron 48.000 o 50.000, ya no sé exactamente cuántos, y no sabemos dónde están. No sabemos, no están en ruta, no están en colegios, no están en escuelas, no están en colegios, no están en clubes de barrio, no están en el bolsillo de la gente. No sabemos dónde están. Algún día habrá que sentarlo a Mauricio Macri, ustedes que preguntan y saben repreguntar, che viejo, ¿dónde está la guita? ¿Qué hiciste con la guita? ¿Dónde está la plata de los argentinos que hoy tenemos que devolver? Esto por un lado. La sequía de estos últimos tiempos. Esto es incontable. Ahora, nosotros la vivimos en las grandes ciudades. Hay que preguntar a la gente del campo qué fue lo que pasó con la sequía. Eh, el tema de que durante 2 años o año y pico no podíamos salir a juntarnos con nuestros amigos, porque algunos estuvieron permanentemente enfermos, otros murieron. Esto también ha tenido mucho que ver, todo esto tiene que ver porque el peronismo en la calle, el peronismo es el café, el peronismo es la cancha de fútbol, el peronismo es la alegría de la milonga, eh, y esto es lo que no hemos podido hacer. Y además también, por supuesto, en el gobierno no ha sido el gobierno de Juan Perón, ha sido el gobierno de un compañero al cual conozco, al cual le tengo simpatía,
no soy su amigo del alma, pero lo conozco, he estado en reuniones, y bueno, todo lo que él, yo supongo, debe haber querido hacer, no lo pudo hacer. Digamos que le tocó la sequía, la pandemia, la guerra, eso es cierto. Sí, 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 le tocó todo en contra, todo, absolutamente en contra. Algún día me encontré en estos últimos tiempos y me dijo, mira, Pato, ni Argentinos Juniors pude ir a ver. Él es hincha de Argentinos Juniors, no sé cuál hincha es, ahí cuánto va a la cancha en la paternal, pero me han contado mucho que va a la cancha. Durante 2 años tampoco pudo ir, con lo cual un hincha de Argentinos Juniors, presidente de la Nación, que seguramente iba a encontrar en la cancha un acicate, un aplauso, un grito de Dale Presi, mira lo bien que juega Argentinos Juniors, esto que te retempla el alma, tampoco lo escuchó. Tampoco escuchó un acto, tampoco escuchó un acto, salvo los pocos que se han podido hacer, que han sido casi ninguno. Eh, y la historiografía del peronismo también habla de que a vos un acto, un encuentro, un vitoreo, todo esto te retempla el espíritu, te da ganas, en fin, esto no tuvo Alberto Fernández. Y yo, en verdad, le agradezco también a él que haya agarrado en un momento que seguramente ni él esperaba la presidencia de la Nación. Ahora, esto, el hecho de que haya sido electo solamente por una mujer, por la mujer importante de nuestra historia como es Cristina Fernández de Kirchner, tampoco es lo mejor que nos puede pasar. Aquella mañana donde nos despertamos y decían las radios, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, fue para todos un asombro. También tenemos que repensar cómo vamos a elegir a nuestros próximos presidentes, incluido Sergio Massa, a quien tampoco elegimos todos o eligieron todos. Anoche lo estábamos charlando justamente en una elección, en una charla. Tenemos que volver a pensar cómo el peronismo tiene de nuevo internas, cómo de alguna manera elegimos entre todos no solamente al presidente de la nación, sino quién elige al partido peronista, al partido justicialista, quiénes son los integrantes, qué queremos discutir en una casa que para mí es histórica porque fui uno de los datos que puso los pesos para comprarla, que es Mateo 130, que vos vas y decís, ¿y esto qué es? Parece no un tugurio porque hay compañeros que la limpian todos los días, que la quieren, pero nunca hay nadie. Nunca se discute. El peronismo no tuvo en estos 4 años y años anteriores tampoco un lugar de discusión. Esto no es posible porque somos un movimiento cada vez más grande, pero no tenemos un lugar central donde algunos compañeros electos por todos decidan cómo debe ser nuestra salud, qué nos estamos fallando en la educación, qué queremos hacer con el deporte argentino, qué es la cultura nuestra. En fin, no hubo discusión. No podemos estar discutiendo unos en un bar y otros en el bar de frente, porque cuando salimos, uno dice yo dije A y el otro dijo no, es B, y el otro dice C. Esto tampoco puede ser porque Perón no señaló antes de su muerte que el peronismo debía ser institucionalizado. Por ahora no lo supimos hacer, salvo algunos momentos de nuestra historia, que fue cuando Antonio Cafiero comandó el PJ de la provincia de Buenos Aires y el PJ Nacional, donde yo fui, de casualidad o no, integrante de esos dos PJ. Fue, hay que recordar el rol de Cafiero permitiendo una interna y permitiendo, siendo el dueño de la pelota, permitiendo la interna. O sea, un hombre de una gran valía, Antonio Cafiero. Antonio, sí, seguramente, yo creo que es uno de los hombres con más historia dentro de nuestra propia historia. Eh,
yo fui muy amigo de él, lo quise mucho, lo recuerdo mucho, y además, fíjate vos, en la histórica elección interna entre Antonio y Carlos Menem, estuve con Carlos Menem. Estas también son las cosas, te diría, que nos pasan en la vida del peronismo. Después, por supuesto, volví a ser, nunca dejé de ser amigo de Antonio. Estuve en contra de Antonio votándolo a Carlos Menem y después, por supuesto, terminamos siendo de nuevo muy amigos, yendo a la cancha de Boca. Yo a la cancha de Boca con Antonio fui tantas veces como fui con mi padre. Este, esta es nuestra historia de encuentros y desencuentros. Nunca el desencuentro central, que es decir, no soy más peronista, salvo algunos que también nos ha tocado vivir y conocer, que yo pienso que le dirán sus hijos a algunos de ellos o a todos ellos cuando, después de haber hablado de Perón, de Vita, del 17 de octubre, de los fusilamientos, de lo sucedido en la historia de estos 80 años, y un día están con la contra, con los sucesores de los que nos fusilaron, de los que nos ametrallaron, de los que nos tiraban de los aviones, en fin. Esto, por suerte, no le pasa a la mayoría y no le pasa al pueblo peronista. La podemos llamar a esa candidato, Patricia, digamos, que hoy anda con Melconian y No, anda. mira, aparte, ¿sabes? Mira, lo de Patricia, yo estuve por ahí en aquellos años, estuve también en esos sectores, en esos grupos, y no me arrepiento, no me arrepiento. Yo estuve en Descamisados, fui uno de los compañeros, pibes éramos entonces, yo jugaba al fútbol, estudiaba, laburaba, y además estuve con muchos de mis queridos compañeros que hoy ya no están, o que han muerto porque han desaparecido, etcétera. Estuve en Descamisados, y cuando Descamisados se juntó con Montoneros, fui montonero un tiempo. ¿Hasta qué momento? Yo te diría que muchos de nosotros dejamos de ser montoneros o del grupo montoneros o de ese sector el 18 de noviembre de 1972, cuando en un barrio, cuando ibas a un barrio al día siguiente del retorno de Perón, y te decían, che, ¿y ustedes qué van a hacer? Y nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Y te decían los laburantes, la gente del barrio, che viejo, ya llegó Perón, ya lo trajimos a Perón, no hay que joder más, ahora hay que ganar elecciones, o no recuerdo exactamente qué te decían. Y si hubo un momento trágico para nuestra historia es cuando los montoneros asesinaron a José Ignacio Rucci. Ese fue el final de una etapa que anteriormente las armas o los grupos armados del peronismo también hicieron mucho por el retorno de Perón. Sí, y bueno, digo, lo decía en el caso de Patricia porque tengo entendido que ella tiene una hermana que murió en París por el Centro Piloto de París, una mujer que fue madre en la clandestinidad y ahora se la encuentra con la más rancia derecha, por eso me refería. No, yo creo que lo de Patricia, porque esto también me lo han contado en algún momento de mi vida ya hace un tiempo, que ella estuvo, si es que estuvo, yo la verdad que no la recuerdo porque tampoco recuerdo a todos, cuando hasta caía bien en la sociedad o en una parte de la sociedad ser montonero, porque ser montonero había pasado a ser también en algún trance de su historia, de sus momentos escasos de la historia del peronismo, a estar en contra de Perón. Entonces, todo lo que se hacía ya no era para favorecer al gobierno democrático que había vuelto a ser el de Cámpora primero y luego el de Perón, sino a cagarlo a Perón, a jorobar al pueblo peronista. Esto fue también seguramente lo que ha hecho Patricia Bullrich, y no conocí a su hermana, no la conozco. Pero sí lo conocí a quien fue el marido de su hermana,
Ay, ahora se me va, A Galimberti. aquel, a Galimberti. Sí lo conocí a Galimberti, lo conocí después de aquellos tiempos, hablé con él y dije, y a este tipo, buen compañero, habrá sido buen tipo, qué sé yo, pero le faltaba un montón de cosas o un sinfín de cosas para decir, para decir yo en ese momento, por ahí equivocadamente, a este le falta varias materias para recibirse de peronista. Pero bueno, hay otros que me dicen fue un gran peronista y puedo estar equivocado, ¿no? Como tantas veces lo he estado. Que pareciera que a Galimberti le gustaba más la aventura que la política. Era más una especie de misión imposible que un político, ¿no? Como que le gustaba, ¿no? Y es posible, yo me acuerdo que eh, yo, ¿sabés dónde lo veía? En un tiro, en una casa donde tiramos ahí en la calle Pampa, a media cuadra de la cancha de excursionistas. Yo la cancha de excursionistas la quiero mucho y la recuerdo mucho porque jugué en excursionistas. A 20 metros hay todavía un tiro, donde yo iba con otros amigos a tirar porque me encantan todos los deportes y para mí el tiro es parte de un juego olímpico y es parte del deporte. Ahí lo conocí a Galimberti. Ahí charlé con Galimberti, estuvimos tomando varias veces un café antes de que muriera él allá hace unos años. Y sí, le pregunté, che, vos de Montonero pasaste a ser amigo de los Born, este, antes de qué sé yo, en fin, de nada. Ya en realidad tampoco me acuerdo exactamente de nuestra charla, pero nunca pude ser un compañero o un amigo de él, sino simplemente un toma café en un lugar específico como el que te estoy contando, que es este tiro que queda a media cuadra de la cancha de excursionistas. Te hago las últimas dos preguntas. La penúltima es, Tal. hablando específicamente de Milei, ¿vos lo ves como una especie de fruto del desencanto? Como si tuvieras que contarle a un extranjero, a un hombre que viene de Estados Unidos, de España, decir, ¿qué es Javier Milei? ¿Vos qué le dirías? Yo le diría, mira, eh, ¿sabés quién fue Bolsonaro? Es parecido a Bolsonaro. ¿Sabés? ¿Te acordás de Trump, el que es hoy expresidente de Estados Unidos y que muchos dicen que está por caer en cana? Es él. ¿Conocés al presidente de Hungría? Lee un poco de él y él se asemeja a estas apariciones, no solamente de la Argentina, sino del mundo, que le llaman la atención a todas las democracias, pero que aparecen y rápidamente desaparecen. Un personaje, yo te diría que en algún momento, al comienzo, cuando lo vi por televisión, me hacía cagar de risa. Y esto es lo que me dicen los padres de hijos que los hace reír, que les cae simpático, pero lo que no tengo ninguna duda de que si este fuera votado por el pueblo argentino, cosa que no va a ser, creo yo, este, nos va a llevar a un retroceso inimaginable. Eh, ¿Para qué hablar más de alguien que yo aspiro, creo, que no va a Ojalá que ser, desaparezca, sí, nefasto que personaje. no va a ser, que es eso? La última pregunta sería, el 10 de diciembre, ojalá Sergio Tomás Massa tenga la banda y el bastón presidencial. Eso lo deseamos todos, yo soy militante peronista además. Eh, Sí. ¿Cómo ves? ¿Cuáles son los desafíos o cómo se haría un próximo gobierno peronista? ¿Qué se puede decir? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo se afronta ese nuevo gobierno peronista? Mira, yo te diría que lo primero es restaurar, ver cómo hacemos para mejorar nuestra condición de deudor con el Fondo Monetario. Segundo, hacer de esta Argentina una mejor Argentina, y esto significa que sea una Argentina para todos, para los que vivimos en el Gran Buenos Aires,
para los que viven en Capital, pero también para los que viven en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Corrientes, que sea una Argentina de todos, que todos tengan un mango más en el bolsillo, que a nadie le cueste comprar un kilo de pan, que todos puedan ir a la cancha sin decir no voy porque no puedo pagar la entrada. Una Argentina, una Argentina que siga soñando en ser una Argentina mucho mejor y para todos. Esto es lo que yo aspiro que sea la Argentina y creo la verdad que Sergio, a quien conozco de hace, qué sé yo, 25 años, no sé cuánto se pusieron de novios con Malena, es un pibe que de pibe pensó esto, de pibe hizo estas cosas y yo creo que de presidente tiene las pelotas suficientes como para llevar esto adelante y muy bien. Bueno, ahí dejo de grabar y sigue, charlamos un ratito sin grabar.